Todos podemos encontrar en Internet un espacio donde hacer públicas nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras producciones. Por eso el Internet es, entre otras cosas, un reversorio enorme de información, que para poder nosotros acceder a ese cúmulo de información, pues es necesario, además de un equipo de cómputo o un dispositivo móvil con conexión a Internet, que adquiramos ciertas estrategias que nos permitan encontrar la información que estamos buscando y determinar si esa información que hemos encontrado es tanto pertinente como confiable. Porque aunque estas dos estrategias podrían llegar a parecer sencillas, no lo son. No nos vayamos tan lejos. Cuando realizamos una búsqueda de una tarea que nos encargan, ¿cuántos de ustedes han visitado más allá de la tercera página de Google? ¿O cuántos de ustedes acceden a las opciones que aparecen solo en la primera página de resultados de Google? Peor aún, ¿cuántos han copiado y pegado lo primero que encontraron sin siquiera haberlo leído? No lo sé, tú dime. Si los monitos fueran ustedes, estoy seguro que esa sería la manera en la que ustedes estarían levantando la mano para poder afirmar esto que les estoy diciendo. La búsqueda de información es tradicionalmente una de las metodologías más practicadas en la escuela, pero esto implica saber identificar la información que ustedes requieren para responder una pregunta o resolver un problema, reconocer diversas fuentes de esa información, seleccionarla, validarla, citarla, etc. Así que mi labor será ofrecer a todos ustedes estrategias y tecnologías de trabajo que contribuyan a mejorar sus búsquedas en Internet. Ah, caray, eso sí me interesa. En Internet hay cientos de millones de páginas web con una gran variedad y cantidad de información. Esta es dinámica y volátil y a diferencia de otras tecnologías, el Internet nos permite que la información se modifique en cualquier momento. Así que a través de estas páginas web nosotros podemos acceder a información en diferentes formatos y soportes, tales como textos, gráficos, imágenes, sonidos, videos, presentaciones multimedia, etc. Así que ante la cantidad de variedad de información que tenemos disponible en Internet, tenemos la necesidad de contar con ciertas herramientas para obtener información que nos vaya a resultar significativa, es decir, útil, relevante y confiable. Así que para ello es necesario que al iniciar el proceso de búsqueda consideremos los siguientes dos aspectos. Número uno, que conozcamos los recursos involucrados, es decir, las características de la red, sus programas de navegación, de administración de archivos, entre otras utilidades, así como conocer cuáles serán los sitios de búsqueda y sus respectivas estrategias de búsqueda. Los procesos de búsqueda de información se dice que son un tanto complejos y cíclicos, ya que implican una serie de actividades tales como búsqueda, evaluación y selección de la información, almacenamiento de resultados parciales, comparación y análisis de la información obtenida y la modificación de los criterios de búsqueda, ya sea para ampliar, especificar o redefinirlos. Si bien estas acciones se realizan en paralelo, a continuación vamos a realizar una secuencia de pasos que nos permite analizar cada una de sus componentes y definir una secuencia posible. Buscamos la información, después evaluamos esta información y seleccionamos la que consideramos apropiada. Si por alguna razón esta información es suficiente, vamos a modificar nuestros criterios de búsqueda o vamos a redefinir los criterios. Volvemos a evaluar y seleccionar la información y hasta que nosotros consideremos que esa información es suficiente, procedemos a almacenar y a sistematizar esta información. Así que para ello es necesario las dos herramientas que hemos visto en videos anteriores, como lo son los buscadores y los metabuscadores. Anteriormente dijimos que los buscadores son sitios diseñados para facilitar a nosotros como usuario el hallazgo de determinada información en Internet. Su servicio está basado en sistemas combinados tanto de hardware como software que funcionan a través de sus propios motores de búsqueda. Estos saltan de una página web a otra, recogen direcciones y almacenan toda la información en gigantescas bases de datos. A diferencia de los metabuscadores, se podría decir que son sistemas similares, pero estos utilizan los recursos de varios buscadores al mismo tiempo, por lo que proporcionan una lista muchísimo más amplia de resultados. A través de esta imagen podemos ver cómo nosotros como usuarios realizamos una consulta a través de un metabuscador y la función de este metabuscador es realizar diferentes consultas a través de diferentes buscadores. De esta manera la cantidad de resultados que nos va a mostrar pues sería muchísimo mayor comparada con la de un solo buscador. Así que si desean conocer las particularidades de cada uno o desean compararlos, una estrategia muy útil es que realicen la misma búsqueda tanto en un buscador como en un metabuscador y comparen cuáles son los diferentes resultados que arrojan cada uno de ellos.
De esta manera se podría decir que ya estarían en condiciones de poder elegir el buscador o el metabuscador que más se ajuste a sus necesidades y que les resulte muchísimo más cómodo o práctico. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Cuando ingresamos a un buscador, debemos elegir una palabra clave que será el indicio que va a utilizar el motor de búsqueda para realizar la operación de búsqueda entre toda la información disponible en internet. Esta clave de búsqueda se tiene que ingresar en un cuadro de texto como este que vemos aquí. Y una vez que nosotros damos clic en Enter, se ejecutará el motor de búsqueda. Este motor de búsqueda o este mecanismo lo que hace es rastrear la información disponible en la red de acuerdo a cuáles sean los parámetros de cada buscador y así nos produce una lista de resultados. Como podemos observar, cada resultado es prácticamente un enlace a una página web que se ajusta o se acerca a los criterios de búsqueda que hemos establecido. Estos pueden incluir un título, una dirección URL y una breve síntesis de su contenido. Nuestra clave de búsqueda puede llegar a ser ya sea algún tema, una palabra, una frase o cualquier nombre que permita establecer un criterio lo más específico posible para poder acotar o reducir nuestra lista de resultados. ¿Cómo podemos armar una clave de búsqueda? Pues bueno, es necesario remarcar que cada buscador o cada metabuscador tiene sus propias características y por ese motivo las recomendaciones que les presentaré a continuación son de índole general y pueden utilizarse en cualquiera. La clave de búsqueda la vamos a definir según los criterios de búsqueda que pongamos en juego y de ellos va a depender la pertinencia de los resultados que obtengamos. Creo que es muy obvio. Algunas de las formas más comunes para construir claves de búsqueda son las siguientes. El lenguaje natural consiste en escribir sencillamente lo que deseamos encontrar. Por ejemplo, ¿quién dijo pienso, luego existo? Este tipo de construcción de clave de búsqueda implica un gran riesgo debido a la ambigüedad, ya que no estamos siendo ni específicos ni circunscribe a ningún tipo de texto. Frases literales. Si deseamos encontrar páginas web que contengan una frase de manera textual o una frase así literal, lo que tenemos que hacer es escribir la frase entre comillas. Por ejemplo, esta construcción es útil para encontrar ya sea citas o referencias bibliográficas. Cuando nosotros ponemos esa frase entre comillas en el cuadro de texto, encontraremos una lista de resultados que incluyan centenares de páginas que estén citando de manera textual la frase que hemos encerrado entre comillas. Esta otra estrategia de búsqueda llamada asociación de palabras clave nos permite asociar varias palabras que de acuerdo a lo que estamos buscando se consideren que están relacionadas, como por ejemplo la frase de pienso luego existo está relacionada con un filósofo, entonces podemos colocar filosofía, el autor conocemos que es René Descartes y buscamos su pensamiento. En la mayoría de los buscadores podemos excluir ciertos términos y esto es muy útil cuando requerimos que no nos muestre ciertos aspectos que usualmente se presentan en nuestros resultados de búsqueda. Generalmente esta estrategia se utiliza cuando ya sea que conocemos mucho acerca del tema en el que estamos buscando o como estrategia para poder redefinir una búsqueda que ya hemos realizado previamente. Por ejemplo, si necesitamos buscar animales que se han extinguido, en nuestro cuadro de texto vamos a colocar animales extintos. Y pues es muy lógico o muy probable que la mayoría de los resultados se vayan a referir a los dinosaurios. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Así que si nosotros deseamos evitar que nos muestre resultados en donde hable acerca de los dinosaurios, lo que haremos será excluir ese término haciendo uso del símbolo del guión medio o el menos. Y de esa manera obtendremos una lista de resultados en donde estaríamos omitiendo páginas web que contengan el término de dinosaurios. El comodín es representado por el símbolo o el icono del asterisco y esto lo podemos ubicar en cualquier lugar de la palabra. ¿Cuál es su función? Reemplazar un conjunto indeterminado de caracteres. Por ejemplo, san asterisco. Esto hará que se consideren en la búsqueda las páginas que no incluyan solamente la palabra san, sino también otras palabras que utilicen el término como raíz. Si la función de este asterisco es reemplazar un conjunto indeterminado de caracteres, esto quiere decir que puede llegar a ser un solo carácter o muchos de ellos. Así que en nuestra lista de resultados podemos llegar a observar palabras como san y una coma, san y un paréntesis, Santander, San Pedro, San Nicolás, San Ildefonso,
San Luis, San Andreas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que este asterisco lo que hace es interpretar los caracteres que están de más, como lo es Tander, Pedro, Nicolás, etcétera. Otra opción que tenemos es utilizar este comodín para reemplazar un adjetivo, como por ejemplo las escuelas más comodín del mundo. De esta manera el comodín estará reemplazando, dijimos, un conjunto de caracteres, que esto lo podré llegar a interpretar como un adjetivo, como pueden ser las más grandes, antiguas, prestigiosas, etc. Esta información vale millones. Otra estrategia es hacer uso de la búsqueda avanzada. Todos los buscadores ofrecen un conjunto de opciones para acotar o reducir aún más los resultados de una búsqueda. Entre las opciones más comunes para ajustar los resultados de búsqueda está la fecha de publicación o modificación de la página, el idioma, formato del archivo, etc. Por ejemplo, en el caso de Google, vamos a la opción de herramientas y si se dan cuenta nosotros podemos elegir, a lo mejor buscar únicamente páginas en español, noticias o publicaciones ya sea del último año, el último mes, la última semana, la última hora o las últimas 24 horas, o bien dar clic en el botón de personalizar y elegir una fecha en particular. Así que, por ejemplo, si yo quisiera que al momento de buscar Cebeta me aparecieran únicamente páginas en español, selecciono buscar páginas en español y quiero que me aparezcan publicaciones realizadas en las últimas 24 horas. De esta manera podemos observar cómo nos llegarían a aparecer en la lista de resultados las fechas en que realizaron alguna publicación, como es el caso de la primera página que nos dice que fue hace 18 horas, la segunda hace 21 horas, esta otra hace 11 horas, etc. Una estrategia más es el uso de mayúsculas y minúsculas. La mayoría de los buscadores es indiferente en cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, yo les recomiendo que tratemos de utilizar únicamente minúsculas para que nuestra lista de resultados incluya todas las páginas que contengan estos términos, independientemente de la forma en que estén escritos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Yo voy a hacer uso de Google. Voy a colocar software en línea en mayúsculas. Aquí podemos observar cómo en nuestra lista de resultados podemos ver nuestra clave de búsqueda escrita tanto en mayúsculas como en minúsculas. Así que al menos el buscador de Google es indiferente a nuestra preferencia de escritura. Esto aplica de igual manera en cuanto al uso de tildes o de acentos. Algunos buscadores no toman en cuenta cuando nosotros no llegamos a incluir algún acento en las vocales que efectivamente lo requieren, y en consecuencia obtendremos una lista de resultados pues más abrumadora si como clave de búsqueda escribimos las palabras sin acento ortográfico. Además de que pues obviamente podríamos llegar a correr el riesgo de que nos ofrezca resultados ya sea poco pertinentes o confiables, dado que generalmente los sitios más confiables pues sí respetan las normas gramaticales u ortográficas. Esta cosa es real, hijo. Durante el proceso de búsqueda es preciso evaluar en qué medida la información que hemos encontrado es adecuada y suficiente. Como ya les mencioné anteriormente, la búsqueda de información puede llegar a ser un proceso cíclico donde continuamente vamos a evaluar la adecuación y pertinencia de esta información que hemos encontrado en función de cuál sea nuestro objetivo de búsqueda. Si en esta evaluación nosotros detectamos que son insuficientes, vamos a volver a tener que realizar una búsqueda modificando algún criterio. En general es conveniente redefinir nuestra búsqueda cuando los resultados que estamos obteniendo no contienen la información que buscamos, y en este caso tenemos que pensar nuevos criterios que nos permitan obtener mejores resultados. Para ello es conveniente poner especial atención a las palabras clave. Habría que revisar si están correctamente escritas o si es posible encontrar nuevas palabras que definan a lo mejor de mejor manera aquello que estamos buscando. De igual manera habría que revisar la sintaxis viendo si estamos utilizando adecuadamente los símbolos, así como también modificar, restringir o ampliar los parámetros de búsqueda a través del idioma, el país, las fechas de publicación, etc. Si los resultados que estamos obteniendo son relevantes, pero sin embargo están resultando insuficientes, en este caso también hay varias posibilidades. Una, tendríamos que ampliar nuestro rango de búsqueda eliminando cualquier tipo de restricción. ¿Cómo? Reduciendo al mínimo número de palabras clave, usar términos a lo mejor más generales, eliminar o ampliar los parámetros, así como reducir o evitar el uso de símbolos limitantes, como lo es el símbolo de más, el de menos y las comillas. Y por último, otra manera de definir nuestra búsqueda es hacer uso de forma creativa del comodín, ya que recordemos que el uso de este comodín nos permitiría obtener resultados más inclusivos.
Si los resultados están siendo abrumadoramente excesivos o la información es relevante pero supera ampliamente lo que nos interesa, aquí es posible efectuar una operación totalmente contraria al punto anterior. Podemos reducir el rango de búsqueda usando a lo mejor un mayor número de palabras clave, términos un poco más específicos, símbolos de sintaxis que limiten o acoten los resultados y hacer uso de parámetros más restrictivos de búsqueda avanzada. Recordemos que para lograr una búsqueda cuyos resultados se adecúen a nuestras propias expectativas, pues sí les va a llevar un tiempo de práctica. Por lo tanto, no hay que desalentarse ante las largas listas de resultados que nos vamos a encontrar al principio. Tengo miedo. Siempre es recomendable que, al igual que se hace en la búsqueda de información en los libros y las revistas, ustedes también contrasten esta información en diversas páginas o en diversas fuentes. Para complementar este video les voy a encargar una pequeña actividad, la cual consistirá en investigar al menos 5 diferentes tipos de operadores a utilizar durante una búsqueda de Google, los cuales van a tener que anotar en una pequeña tablita que aparece en el punto número 8 de su cuadernillo de trabajo. Me despido y les deseo suerte. Si este video te fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, compartirlo, suscribirte a mi canal, activar la campanita y recuerda que si tienes alguna duda, sigo pendiente en la sección de comentarios. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.